quiero compartir que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y este capítulo 8 de Romanos no lo podemos ver en una sola vez. Es titulado o señalado como el capítulo de la vida en el Espíritu. Y aquí mismo dice que todo cristiano, todo verdadero cristiano, tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu de Dios morando en ustedes? Los demás no. Bueno, también lo vamos a ver que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. O sea, eso es algo importante, porque el que no tiene el Espíritu de Dios es porque no es todavía un verdadero creyente, un verdadero cristiano convertido. Así que, pues, es importante estar seguros de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra salvación. Y Romanos capítulo 8 empieza de una manera muy especial, porque el apóstol Pablo, después del capítulo 7, donde él dice que él mismo todavía batalla en su carne para no hacer cosas que pues no debemos hacer, y él expresa muchas veces el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer sí lo hago. ¿Cuántos se han visto en esa misma situación? Ay, que el Señor nos ayude, ¿no? Y dice el apóstol Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero da la respuesta ahí mismo, y que es una frase que encontramos en muchos capítulos de esta carta a los romanos. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que el que está en Cristo tiene la victoria. Y aunque a veces fallamos, nos arrepentimos y corregimos y seguimos en victoria. Y aquí en este capítulo 8, después de ver cómo Jesús murió por nosotros, cómo hemos sido justificados, da un mensaje que a mí siempre me ha animado y me sigue animando, y que siempre tengo en mi mente. Ante tantas religiones que no tienen la base firme o la seguridad de saber si van al cielo o no cuando se mueren, o van a un lugar de castigo temporal que nadie sabe cuánto tiempo es, aquí la Escritura nos da una certeza impresionante. Y dice el apóstol Pablo: ahora pues, o sea, uniendo todo lo que ha venido hablando desde el capítulo 1, todo lo que dice en Romanos 1:16, que no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. O sea, somos salvos por fe y vivimos por fe. Y todo lo que viene diciendo culmina con este versículo 8. Dice: ahora pues, en base a todo esto que hemos visto, ¿cuántos se han deleitado en todo lo que hemos visto que Jesús ha hecho por nosotros en estos capítulos? Bueno, después de ver todo esto, de entender esto, Pablo dice:
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso les preguntaba, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Estar en Cristo Jesús nos da esta certeza. Si hemos sido justificados por Dios por la obra de Cristo Jesús, ninguna condenación hay para ti, para mí. Aunque muchos nos digan, es que ustedes se van a ir al infierno porque no hacen esto, porque no hacen aquello, porque no adoran esto, porque la escritura es muy clara y toda la escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios escribieron siendo guiados, inspirados por el Espíritu Santo. Así que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Obviamente esto no nos puede llevar al pensamiento que vimos en Romanos capítulo 6, con el cual luchó el apóstol Pablo ahí con unos falsos cristianos que decían, vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, hagamos pecados para que haya mucha gracia. Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Queremos que sobreabunde la gracia, entonces hay que pecar. Diga, de ninguna manera. Conocer esta gran verdad de Dios, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, no es una licencia para vivir como queramos, sino al contrario, es un llamado a la santidad, a la gratitud a Dios, al decir, yo quiero glorificarlo a Él con mi vida, porque el que está en Cristo, un día estaremos con Él. Ahorita estamos aquí, pero Él está con nosotros. Él vive en nosotros a través del Espíritu Santo, pero un día estaremos con Él. No hay ningún impedimento para que estemos con Él. Ninguna condenación hay, ni la que quiera inventar cualquiera persona. No hay ninguno. Los que están en Cristo Jesús. O sea, no hay ningún... Por ejemplo, cuando a veces compramos una casa o construimos y pedimos un préstamo a una institución financiera, un banco, y te prestan, hay un gravamen, que si tú quisieras vender esa casa, no puedes sin liberar ese gravamen, porque tiene un impedimento para que la vendas así como si no debieras nada. Bueno, es más o menos lo mismo, no hay ningún gravamen, ni del pasado, ni del presente, ni del futuro, que pueda limitar o ensombrecer esta gran verdad. El Espíritu que vive en nosotros nos da vida y nos ayuda en nuestras debilidades también. Lo vamos a ver más adelante en este capítulo. Así que en el capítulo 5, fíjate lo que dice, si quieres voltearle ahí unas hojas, nada más, cómo empieza el capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Fíjate todo lo que tenemos en Cristo, hermanos. Antes éramos enemigos de Dios, ahora es nuestro Padre. Ahora no estamos en guerra, estamos en paz con Dios. Así que tenemos paz para con Dios, porque hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. El capítulo 6
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. En Gálatas el apóstol Pablo, que dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, por eso este argumento de perseverar en el pecado para que la gracia abunde, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me sigue amando. Ese amor es un presente continuo. Y se entregó a sí mismo por mí. Y así en el capítulo 7, ¿quién nos librará? Gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 8 empieza con: en Jesucristo no tenemos ninguna condenación, pero termina el capítulo diciendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que todo lo tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Por eso el cristianismo es Cristo, no nosotros. Los evangelios adulterados que hoy en día han surgido, como el de la prosperidad, donde se te dice: Dios quiere que tú seas rico y que tengas de sobra de todo, pone al hombre en el centro y hace a Cristo a un lado. Eso es lo más terrible que puede suceder. Nadie puede estar en el lugar de Cristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Salvador de todos los hombres. Obviamente de los que creen, pero ahí está la salvación para todos los hombres. Él es el que sigue intercediendo por nosotros. Él sigue abogando por nosotros y Él vendrá por nosotros, hermanos. Él está preparando morada para nosotros. Así que sin Cristo el cristianismo no existe, y en muchos grupos que se dicen cristianos, Cristo está, ahí está, pero es uno más de muchos que pueden ayudarte. Y sin Cristo nadie puede ayudarnos. ¿Cuántos creen que en Cristo tenemos todo? En Cristo, dice la Biblia, estamos completos, sin que nos falte cosa alguna. No necesitamos de nadie más. Cristo es suficiente. Su sacrificio fue perfecto delante del Padre, y su justicia es adjudicada a nosotros. Su vida sin pecado, de santidad, de obediencia, es adjudicada a cada uno de los que hemos creído en Él. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que la justificación es lo que hemos venido viendo. ¿Y cómo produce la justificación? Este gozo y esta paz. ¿Cuántos están en paz con esto? Por eso cuando la Escritura dice: no temas a los que matan el cuerpo y el alma no pueden tocar. Bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, no andamos ahí retando a nadie ni poniéndonos en el matadero, como se dice coloquialmente, ¿no? Pero no tenemos temor. Si el Señor permite que el virus nos lleve a su presencia, gloria a Dios. Si el Señor permite que un carro nos lleve a su presencia, pues gloria a Dios. Hay muchas maneras de llegar al Señor, ¿sí o no? Una es quedarte dormidito y ya despertar con el Señor. ¿Cuántos quieren esa? Todos, ¿verdad? Pero no es como queramos. Dios, por ejemplo, a Pablo, él decía: si en alguna manera llegase yo a estar con él, permitió que le cortaran la cabeza.
Y así a cada uno de los apóstoles tuvieron una muerte violenta, con excepción del apóstol Juan. Bueno, Dios sabe. Es más, Dios sabe lo que cada uno podemos resistir. Dice que no dejará que seamos probados más de lo que podamos resistir. Así que lo que Él diga está bien. Yo antes, que ignoraba un poco de esto, decía: Señor, yo que me caiga un rayo. Y así, en un instante. Porque sí saben que un rayo te fulmina, ¿no? Yo tuve en el pueblo un vecino con el que a veces íbamos a trabajar en la tierra, que ese día no fui yo a trabajar con ellos. Cayó una tormenta, fueron abajo de un árbol, cayó un rayo y le pegó aquí en la cabeza. Le hizo un agujerito así, pero cayó fulminado. Y a veces yo decía: yo así, o sea, pero si el Señor me quiere tener un año en una cama, o un mes, o 10, Él es más sabio que nosotros. Y donde estemos y como estemos, debemos glorificarlo a Él, ¿no creen? Así que ya no hay condenación. La condenación es lo opuesto a la justificación. Si hemos sido justificados, de ninguna manera puede haber condenación. ¿Qué es condenación? Es un veredicto de culpabilidad que lleva un castigo, obviamente. Espiritualmente, la condenación es: eres culpable porque somos pecadores. Y la consecuencia de esa culpabilidad, el castigo, es la separación de Dios y el sufrimiento por toda la eternidad en el infierno y después en el lago de fuego y azufre, donde tendrán de compañía a Satanás y a los ángeles caídos. Entonces, son opuestos la justificación y la condenación. Por eso, cuando viene la justificación a nuestra vida, la condenación es borrada. El acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, dice que fue clavada ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y nosotros fue borrada toda el acta de los decretos que había contra cada uno de nosotros. Así que ahora somos libres no solo de la culpa del pecado, sino de las consecuencias del pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Romanos 6:20. La muerte, o sea, la condenación, la separación eterna de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya, en Cristo Jesús. Por eso Pablo en Romanos 3:24 dice que fuimos salvados ¿cómo? Dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Diga: gratuitamente por su gracia. La salvación no se puede vender, no se puede comprar. Solo se puede tener de una forma: por la fe, por gracia. Porque por fe somos salvos, por gracia somos salvos, dice Efesios 2, por medio de la fe. No es por obras, para que nadie se atribuya nada, para que nadie se gloríe. Y Pablo ha venido enfatizando todo esto para que nosotros podamos entender que ahora somos libres del pecado
y las consecuencias del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Antes sí lo éramos. El apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso les dice: y esto eran algunos de ustedes, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados, santificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el sacrificio voluntario de Cristo canceló la deuda que teníamos nosotros. Y fuimos liberados de la maldición de la ley. ¿Cuántos saben que la ley expresa una maldición? Gálatas capítulo 3 versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, porque nadie podemos cumplir la ley a la perfección. Como lo hemos dicho 100,000 veces, el único que cumplió a la perfección toda la ley es Jesucristo. Así que los que dependen de las obras de la ley, o de buenas obras, o de buen comportamiento, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Alguien puede hacerlo? No. Por eso era imposible que lográramos nosotros nuestra salvación, nuestra redención. Porque yo al menos lo veo y digo, yo no podía de ninguna manera permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley para ponerlas en práctica. No solo conocerlas, sino ponerlas en práctica. Versículo 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Pues sí, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. Entonces, la ley no es de fe, es de hacer algo. Versículo 13. Y aquí es donde digo, gloria a Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quién fue colgado en un madero? Por ti, por ti, por ti, por mí. Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso les decía, nuestro agradecimiento debe ser de veras de corazón, no solo un canto, no solo palabras. Debe ser algo que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que Él murió por nosotros para justificarnos. La ley ahora en día, cuando yo la leo y yo la veo en las Escrituras, me sirve para ser más agradecido con Dios. Porque veo la extensión de la ley. Mira, los 10 mandamientos, si lo dejáramos solo en los 10 mandamientos, ni esos podríamos cumplir. Pero obviamente hay muchas más leyes, es más extensa la ley de Dios. Pero el Señor Jesús lo resumió la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: a tu prójimo
como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas. ¿Cuántos la pueden cumplir? No, entonces yo veo la ley y me lleva a más gratitud para con el Señor Jesús. Me lleva a decirle gracias porque sin ti estaría perdido. Sin Jesús estaríamos perdidos tú y yo. En otro tiempo yo viví totalmente perdido, aunque pensaba que estaba muy bien. Pero sin Cristo vivía yo perdido, como tú. Todo aquel sin Cristo está perdido. De hecho, ahora la ley es mi delicia, como decía el salmista en el Salmo 119, en 97. Cuánto amo yo tu ley. Cada día es ella mi meditación. ¿Cuántos saben que debemos seguir trabajando en obedecer la ley también? Porque muchos dicen, bueno, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces ya no debemos cumplirla. No, ahora tenemos el poder del Espíritu de Dios en nosotros para obedecer. No perfectamente como dijo Pablo en el capítulo 7, porque todavía esta carne tiende a hacer lo malo. Pero debemos disminuir en esa tendencia. Cada día, cada mes, cada semana, cada año, hacer una evaluación y decir, he disminuido en esto, he disminuido en esto. Ahora sigo fallando en esto, pero menos. ¿Cuántos saben que debe ser así? Cada vez menos. Así que, nación, hermanos, ¿a cuánto les da gusto? Mira, si pudiéramos expresarle esta verdad a los no creyentes, porque es el Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ya no hay condenación. Es parte del Evangelio. Es decir, ya no tienes por qué ir al infierno, sino en Cristo tu destino es el cielo. Pero mucha gente no lo cree, ni lo acepta, ni lo recibe. Así que ahora por eso Pablo en este capítulo dice, somos vencedores. No solo vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Versículo 2 de Romanos 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¡Wow! Librados totalmente. Vemos el Espíritu Santo ya obrando ¿dónde? En nuestras vidas. Pablo en el capítulo 7 ve la inutilidad del esfuerzo personal. Mira, sin el Espíritu Santo no podemos. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos da poder para brincar esa piedrita que no hemos podido brincar. La vida victoriosa solo puede ser posible en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Porque mira, cuando nos enfriamos, ¿cuántos se han enfriado algo en el Señor? ¿Alguna vez? Yo creo que todos algo puede haber pasado, nos involucramos en otras cosas, nos alejamos un poquito y te enfrías un poquito. Y podemos notar que no vivimos una vida victoriosa en contra del pecado, sino que seguido ahí estamos cayendo. Bueno,
Mira, en el lenguaje militar se dice que ganar una batalla no es ganar la guerra, así como también perder una batalla no es perder la guerra. Pero el Cristo resucitado y ascendido, que envió a su Espíritu Santo a nuestras vidas, Él ya ganó todas las batallas. Y por consecuencia ganó la guerra. ¿Cuántos dicen aleluya? La ganó para nosotros. Porque cuando un ejército va a la guerra, pelea por toda su nación, por todas sus familias, sus hijos, sus padres, sus parientes, sus amigos, y aún por los que no conoce. Y si ganan la guerra, ¿la ganaron solo para ellos? No, la ganaron para todos. Bueno, Cristo Jesús, solo Él ganó todas las batallas y ganó la guerra a nuestro favor, para beneficio de todos nosotros. Porque tenemos un enemigo. Vuestro adversario, ¿quién es? El diablo. Ha sido derrotado por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él ganó las batallas y la guerra para nuestro beneficio. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. Nada ni nadie. Por eso el que está en Cristo se mantiene firme. Porque nada, lo vamos a ver también más adelante, es más, ni la muerte ni la vida nos puede separar del amor de Cristo. Que sería lo que humanamente decimos es lo peor, la muerte. La muerte no nos puede separar de Cristo. La muerte, al contrario, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo desearía ya estar con Cristo, decía Pablo. Pero si aún tengo algo que hacer aquí para la gloria de Él, prefiero quedarme para beneficio de todos los que pueda yo alcanzar. ¿Cuántos tienen esa meta? Yo a veces ya le digo, ya ven, Señor, pero digo, pero si todavía tenemos algo que hacer, queremos hacerlo. Queremos aplicarnos en eso. Porque hoy en día el cristianismo no se está aplicando en eso, hermano. Están enfocándose, como decimos otra vez, en mí. Bendíceme, ayúdame, prospérame, hazme millonario, hazme con una mente como el que inició la empresa de Amazon, o como el que empezó con el Facebook, para hacernos millonarios. Y doy mi diezmo además. Y nos ponemos en el centro nosotros. Diga, no debe ser así. Estamos para servir a Dios, hermanos. ¿O qué estamos pensando aquí? Mira, ayer vi un video que un pastor nos puso ahí para reflexionar. Un grupo de misioneros de Estados Unidos viaja a China eventualmente a capacitar a los pastores o ancianos o líderes de ciertas regiones en China. ¿Cuántos saben que ahí no tienen la libertad que nosotros tenemos? Ni de tener Biblias muchas veces, ni de reunirse con esta libertad que nosotros tenemos. Y él empieza a narrar y dice, mira, voy a resumirlo. Al final de 3 días de reunión, le piden, eran 20 y tantas personas, como 22 personas, que eran líderes, y que ellos alcanzaban como a, no recuerdo la cifra exacta, pero más de 20 millones de personas
Iban de una provincia a otra compartiendo y ayudando y predicando. Y ellos le dicen: oye, ustedes ahí en Estados Unidos tienen libertad para reunirse, oren por nosotros para que tengamos la misma libertad que ustedes. Dijo: no voy a orar por ustedes para que tengan la misma libertad que nosotros, porque nosotros, si alguien tiene que manejar una hora o viajar una hora, hora y media para llegar a la reunión, no va. Si alguien no está con aire acondicionado, esto sucede en Estados Unidos, no va. Si no tiene sillas confortables, no va. Y ponen muchos pretextos para ir a la iglesia. Si el culto, la reunión dura más de 40 minutos, no van, buscan un lugar donde dure 30, 40 minutos. Dicen: no queremos que sean como nosotros. Ustedes viajaron como 15 horas en tren para llegar aquí a donde estamos. Estaban en un pequeño localito allí donde de 60 metros cuadrados, donde no había ni sillas ni bancas, sentados en el suelo de madera. Él solo llevaba como 17 Biblias que le repartió, no les alcanzaron para todos. Pero una persona le dijo a otra: toma, yo no la necesito. Y él se quedó sorprendido y dijo: ¿por qué no? Bueno, hay un motivo. Dijo: si nos descubrieran en esta reunión, a usted lo deportarían a Estados Unidos en 24 horas. Pero a nosotros, que somos ciudadanos de este país, nos meterían 3 años presos a la cárcel. Y les pregunta: ¿ya han estado ustedes presos en la cárcel por esto? Sí, la mayoría levantó la mano. Por estar reunidos predicando de Cristo Jesús. Dice: ¿y por qué no necesita la Biblia? Porque en la cárcel no nos permiten tener Biblia, pero nuestros seres queridos nos transcriben libros de la Biblia en papelitos y nos la aprendemos de memoria, porque si nos descubren los papelitos también nos los queman. Entonces yo me sé toda la carta de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, me sé el Evangelio tal, me sé eso de memoria. Dice: nos la aprendemos lo más rápido posible, porque si no, no la vamos a tener. ¿Qué tal? ¿Estará mejor que sean como la iglesia de Estados Unidos o la de México? Diga: no. ¿Y sabes cuánto duraban en la reunión? 3 días, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Siendo instruidos. ¿Qué tal? ¿Oraremos para que ellos tengan lo mismo que nosotros? Ya quisiera, dijo: voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. ¿Cuántos creen que debemos cambiar? El cristianismo se ha vuelto tan cómodo: si puedo, si hay esto, si hay aquello. Y ponemos muchos pretextos, muchos requisitos. Cuando Cristo, hermanos, ¿qué hacía en el cerro? Ahí predicaba. En una casa, en las calles. El Hijo del Hombre dijo: no tiene dónde recostar su cabeza. Así que, ¿tú qué preferirías? ¿Más comodidades o más corazón para el Señor? Efesios capítulo 1, versículo 13, hablando de Cristo, el apóstol Pablo, dice que en Él, en Cristo también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vuelvo a preguntar: ¿estás sellado con el Espíritu Santo? Tú que estás allá en internet, ¿estás seguro que has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa? Fíjate todo lo que recibimos en Cristo Jesús.
Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es más, el Espíritu Santo también nos confirma nuestra adopción como hijos de Dios y nos garantiza la gloria eterna. Así que nuestra condición fue cambiada totalmente, de muerte a vida, de condenación a glorificación. Mira, el universo, el mundo, pero el universo físico está regida por ciertas leyes naturales. La que más conocemos en general todos, por ejemplo, es la ley de la gravedad. Nosotros, como cristianos, como seres humanos, estamos regidos también por estas leyes físicas, pero lo más importante, tenemos una ley espiritual, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús en nosotros. Así que la ley de la gravedad es tan fácil de entender que si yo suelto este libro que es la Biblia, ¿qué sucede? Se va al piso inmediatamente. Se necesita una fuerza mucho más grande que la fuerza de gravedad para que esto no sucediera, como sucede con los aviones. El avión no debería volar por la fuerza de gravedad, pero le pusieron unos motores con una potencia impresionante, mucho más fuerte que la fuerza de gravedad, de tal manera que cuando los aceleran, ¿qué hace ese avión? Con todas las personas que vamos dentro, se eleva, vence la ley de la gravedad. Bueno, nosotros teníamos una ley cuando nacimos en la raza de Adán, que era la ley de la tendencia hacia el pecado. Una naturaleza inclinada al pecado. Y el pecado trajo como consecuencia la muerte. Por eso el versículo 2 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es una ley superior. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hermanos. Así que, ¿cuántos dicen sí podemos ser cristianos que glorifiquen a Dios? El hombre sin Cristo vive regido por la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos hay de esos? Millones y millones. Ahí está la mies para nosotros, hermanos. Ahí está, la mies es mucha y los obreros pocos. Por eso debemos ir a trabajar a la mies del Señor, a cosechar. Los campos ya están listos para la siega. En Cristo Jesús fuimos colocados en Él. Dice, no solo con Él estamos crucificados, sino que también juntamente con Él fuimos resucitados. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, con Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos saben que estamos desde otra perspectiva en Cristo Jesús? Versículo 3 de Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, nuestro Padre, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La ley moral es buena, pero no tenía el poder para que dejáramos de ser lo que éramos en Adán. Pero Dios,
envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Él nunca pecó. Algunos han dicho cosas incoherentes de él, como que tenía concupiscencias, etcétera. No. Él vino en semejanza de carne de pecado, pero nunca pecó, ni en sus pensamientos, ni en sus sentimientos, ni en sus emociones, ni en sus actos. Él es santo, santo, santo. Así que Dios hizo lo que no podía hacer la ley ni nadie de nosotros. Envió a su Hijo al mundo para que tomara la naturaleza humana semejante en todo a nosotros como hombres, con la excepción de que Él no tenía la contaminación del pecado de Adán. Porque su naturaleza humana fue engendrada por el Espíritu Santo. Cuando el ángel le anunció a María que tendría un hijo, ahí en Lucas 1, capítulo 35, dice que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero ¿cómo lo menciona? Santo ser, desde el vientre. Fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y el Padre en su Hijo Jesús condenó al pecado en la carne de Jesús. Él pagó por todos nuestros pecados. Cristo no vino para distanciarse de la naturaleza humana, sino para identificarse con nosotros en la cruz, con esa naturaleza pecaminosa, porque todo el pecado fue cargado sobre Él, con la finalidad de que el pecado de los hombres pudiera ser destruido en Él, haciéndose Él pecado por nosotros. Al que no cometió pecado, dice 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y vemos en este versículo 3 la naturaleza humana de Cristo, pero la naturaleza divina de Cristo. Dios, Jesús, era verdadero hombre y verdadero Dios. Así que el pecado fue juzgado ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es, ¿qué hizo Jesús? Murió por nuestros pecados. Versículo 4 de Romanos 8, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, o sea, los no creyentes, piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, es con E mayúscula, o sea, del Espíritu de Dios, piensan ¿en qué? En las cosas del Espíritu, o sea, en las cosas que están en la palabra. O como el apóstol Pablo le decía a los colosenses, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Cuántos se ven ya en la gloria de Dios? Hay un canto que me gusta mucho y ese no lo tenemos, ¿no? Solo me imagino. Yo solo puedo imaginarme cuando esté en su presencia. ¿Te has imaginado la gloria de Dios? Y tú y yo ahí en la presencia de Dios. Wow, solo me imagino. Ya quiero. Por eso Pablo, que estuvo en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, decía, no, yo ya me quiero ir. Así que los que son de la carne, tú lo notas, piensan en las cosas de la carne. Los que somos del Espíritu, debemos pensar ¿en qué? En las cosas del Espíritu, en todo lo que es noble, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre,
todo lo que glorifica a Dios. En eso debemos pensar. Así que Cristo nos sustituyó en la cruz. ¿Cuántos dicen qué bueno es el Señor? Tomó nuestro lugar ahí. Y la ley quedó cumplida a favor de cada uno de nosotros. Ahora, como dice Juan 5:24, hemos pasado de muerte a vida. Gloria a Dios, hermanos. El que oye mis palabras, dijo Jesús, y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Jesús hablando en Juan 5:24, mas ha pasado de muerte a vida. Así que, ¿cuántos aquí son del Espíritu? ¿Cómo debemos vivir, pensar y actuar y hablar y todo? Como guiados por el Espíritu de Dios. Gálatas 5:22 y 23 habla del fruto del Espíritu. Deberíamos mostrar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra estas cosas, dice el versículo 23, no hay ley que te acuse. Ya no hay ley que nos acuse. Así que batallamos todavía con esta carne, diga sí. Pero si le cedemos el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos al Espíritu Santo, la carne cada vez va a ir disminuyendo. ¿Se acuerdan qué dijo Juan el Bautista cuando estaba con Jesús todavía? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. A veces lo hemos dicho al revés, pero primero es que Jesús crezca, que el Espíritu Santo tenga más control de nuestra vida, para nosotros menguar, desaparecer, y que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. ¿Cuántos saben que la gente no quiere escuchar más religiones, más? Quiere escuchar de Cristo, pero ver a Cristo. Así que el ocuparse de la carne, dice el versículo 6, es muerte. ¿Qué es lo que hacen millones de personas? Se ocupan de la carne. Y eso los va a llevar ¿a dónde? A la muerte eterna, la destrucción eterna, la condenación eterna. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos creen que es lo que Dios nos ha dado en estos tiempos? Si no, ya estaríamos muchos jalándonos los cabellos y en peores circunstancias. ¿Cuántos saben que Dios nos ha sostenido? Y a veces andamos allá atribulados, pero no desesperados, en apuros, mas no ahí ya con los ojos rojos y todo eso, ¿no? A veces derribados, pero no destruidos, porque Él nos sigue sosteniendo, hermanos. Así que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. ¿Qué hacen los que no tienen el Espíritu de Dios? Los que no están en Cristo siempre están ofendiendo a Dios. Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, pero ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjate aquí en el apóstol Pablo en estos versículos, primeros versículos de Romanos 8. En el versículo 4 habla de andar en la carne, o sea, de
vivir, desarrollar nuestras actividades en nuestra carne, en nuestros deseos, en nuestros, lo que yo. En el versículo 5 dice ser de la carne, o sea, pertenecer a ese estilo de vida. En el versículo 5 también dice pensar en las cosas de la carne. En el 6 dice ocuparse de la carne. Y en el versículo 8 dice vivir según la carne. O sea, ya habla de un estilo de vida. Vivir como los que no tienen a Cristo. ¿Un cristiano puede vivir como los que no tienen a Cristo? Diga, no deberíamos de ninguna manera. Pero muchos dicen, yo soy así. ¿Será una justificación? No, por eso Jesús vino para cambiarnos ese yo soy así. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Versículo 9, terminamos con este versículo hoy. Entonces fíjate, en Cristo Jesús tenemos la victoria sobre la carne, sobre nuestros deseos carnales. Tenemos la victoria de que ya no hay condenación para nosotros. El veredicto es, no es culpable, no es culpable, no eres culpable, no eres culpable, no eres culpable. Cristo murió por ti, no eres culpable. Versículo 9 dice, mas vosotros, diga, ese soy yo, de ti estamos hablando. Si estás en Cristo, de ti que estás allá en internet. Mas vosotros no vivís según la carne. O sea, es una afirmación. Sino según ¿qué? El Espíritu. Y aquí está el punto. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo podemos vivir según el Espíritu? Solo teniendo al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. El apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, que Él vive dentro de nosotros. Y eso nos compromete sobremanera. Porque Él sabe todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo, diga todo. Así que el punto aquí es que podemos vivir según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, aunque venga a la iglesia, aunque sepa mucho de la Biblia de memoria, aunque sepa griego, hebreo, etcétera, aunque sea de tal o cual denominación o grupo religioso, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es cristiano, no es hijo de Dios, sigue siendo un hijo de Adán, de la descendencia de Adán, con su tendencia al pecado y a la destrucción. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, va por el camino ancho que lleva a la perdición. El que tiene el Espíritu de Cristo va por el camino angosto, la puerta estrecha que lleva a la vida eterna, que lleva al cielo. Así que hay dos clases de vida: en la carne o en el Espíritu. Y nosotros como cristianos solo debemos vivir un tipo de vida: en el Espíritu. Si tú te fijas, este versículo también hace mención a la Trinidad, que muchos debaten sobre la Trinidad. Dice,
no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu del Padre, mora en vosotros. Y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, el que confía en Jesús totalmente como su único, diga único Salvador, único Señor de nuestras vidas. El que cree en Él tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en Él como su único Salvador y Señor, la ira de Dios está sobre él. Diga, qué terrible condición. Qué diferente a Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que rehúsan creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre ellos. Y tendrán un final horrible. Yo he escuchado expresiones como esta. Pásale, Daniel, mi hermano. He escuchado expresiones como esta. Ay, esa persona que murió sufrió tanto que merece ir al cielo. Diga, la Biblia no dice que por sufrir te vas al cielo. Qué triste que sufrieron tanto aquí y por no creer en Jesús se pierden de que ese sufrimiento se olvide, porque ¿cuántos saben que estando en la gloria de Dios todo eso se va a olvidar? Toda lágrima, todo dolor, todo sufrimiento va a pasar como si no hubiera sido nada, como un rasponcito ligero, que nos dolió un poco, pero al recibir tantas bendiciones de Dios en su presencia, en su gloria, al estar en medio de su gloria, todo eso será como nada. Dijo Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con las glorias venideras que nosotros han de manifestarse. Diga, lo que estamos pasando no es nada, no nos quejemos ya tanto. Nunca habíamos estado en una situación como esta, pero no es nada comparado con la libertad gloriosa que tendremos con nuestro Señor, con las bendiciones gloriosas que recibiremos. En este mundo, en este tiempo, en este pequeño tiempo que permanecemos en este mundo, porque es muy pequeño, es una pasadita, podemos sufrir, podemos tener cosas de gozo, pero otras de sufrimiento, pero el día que estemos con Él en su gloria, todo eso será nada, nada. Así que ya no nos quejemos, hermanos. ¿Estamos bien, sí o no? ¿Estamos muy bendecidos, sí o no? Dios nos bendice cada mañana, son nuevas sus misericordias. Así que alegrémonos, por el contrario, y sirvamos al Señor. Y caminemos firmes en esta vida sabiendo que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna. Aunque el mundo nos condene, aunque muchos nos digan cosas, pero lo que
cuenta es lo que Dios dice en su palabra. Memoriza este versículo, está muy bonito hasta para memorizarlo. Romanos 8:1. Si estás en Cristo Jesús, cuando venga la tormenta, cuando vengan las aflicciones, cuando venga el dolor, cuando vengan las cosas que nos hacen sufrir, acuérdate, pero no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Dios no nos garantizó que no tendríamos sufrimientos. En el mundo van a tener aflicciones, pero lo que sí nos garantizó es de que no hay ninguna condenación. Estaremos con Él, gozándonos, riendo, disfrutando. Ponte de pie. ¿Por qué no le dices gracias otra vez al Señor? Pues el Señor le bendiga mucho, hermano. No se olvide de esta gracia tan grande que nos ha alcanzado y que nos ha dado tantas bendiciones. Vaya contento, confiando en el Señor, que Él tiene el control de todas las cosas. Y sígase cuidando, y si puede, nos vemos aquí el miércoles a las 7 de la noche. El Señor le bendiga. Amén.